Sombras y ray tracing. Vamos a ver en qué consiste esto. Ya empiezan a aparecer los réditos de utilizar esta técnica. Ya por nosotros haber hecho el sacrificio que ray tracing es computacionalmente intensivo, ya parece que cosas que son muy caras en rasterización son baratas en ray tracing. Entonces aquí ya nos empieza a dar réditos la técnica que estamos utilizando. ¿Por qué? Sombras, calcularlo fácil, barato y es natural. Sea completamente natural dentro del esquema de que hemos visto en nuestro algoritmo. Mientras que en rasterización es terriblemente más complejo. Se tiene que pues, ampliar técnicas dependiendo del escenario que se esté aplicando. En ray tracing, pues siempre básicamente va a ser de una manera muy similar. Y esto está relacionado a la iluminación difusa que habíamos visto la clase anterior, que es la intensidad de iluminación en una superficie. Entonces, lo que vamos a determinar con las sombras es, dado que tenemos un objeto y este objeto se ve iluminado por una fuente de luz, si se le debe aplicar la ley de Lambert por el efecto de la fuente de luz o si se debe bloquear esa iluminación, sino que se debe oscurecer. Entonces, eso es el de los primeros cambios que empezamos a tener. Acá como recomendación a la hora que ustedes desarrollen su Ray Tracer es pongan un switch donde uno pueda apagar y prender las sombras, porque es muy chido. Es muy chido tener esa opción de ver la imagen sintetizada sin sombras y luego activarle las sombras y ver cómo se visualiza. Entonces, es una recomendación que les puedo hacer. En la clase pasada también vimos que podemos tener una escena o un objeto en una escena y la iluminación de este objeto se ve impactada por una o más fuentes de luz. Entonces la sombra puede llegar a ser el caso de que si tenemos un foco aquí y un foco acá y aquí hay un obstáculo, se bloquea el aporte de esta fuente de luz, pero con esta fuente de luz sí hay contacto directo. Entonces únicamente se agrega el aporte de esta fuente de luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un procesamiento de sombras para cada fuente de luz y es lo que vamos a estar haciendo, acá. ¿Cómo identificamos si hay un aporte a una fuente de luz? Si tenemos un objeto, tenemos un punto en este objeto y entre este punto del objeto y la fuente de luz existe una línea recta donde no hay ningún otro objeto, dígase no hay obstrucciones, no hay sombra. Y tiene todo el sentido del mundo. Objeto, punto en el objeto y hay una línea recta entre el objeto y la fuente de luz sin que haya ningún obstáculo, no hay sombra. Entonces, de esta manera es que lo hacemos. Una fuente de luz aplica iluminación si existe una línea recta sin obstrucciones hacia la fuente de luz. Eso es todo. Y un ejemplo lo vemos acá, en este diagramita de ray tracing que tenemos. Veamos qué nos encontramos en este diagramita. ¿Qué nos encontramos en este diagramita? Vamos a tener el punto, lo vemos acá. Y este punto se ve iluminado por dos fuentes de luz, por la fuente de luz A y la fuente de luz B. Tenemos ese par de puntitos. Para el punto, evaluamos si hay obstrucción hacia la fuente de luz A. No hay obstrucción, entonces le aplicamos la ley de Lambert tal como la vimos la semana pasada. Para el punto, este punto, verificamos si no hay obstrucción con la fuente de luz B, no hay obstrucción, se agrega intensidad a la cantidad que ya habíamos calculado del aporte de la fuente A. Entonces, vean de que recordemos que el modelo de iluminación es un modelo aditivo donde cada fuente de luz aplica la intensidad del color que vamos a ver. Si llegara y existiera, por ejemplo, un obstáculo acá, que no permite la línea recta, este punto se iluminaría únicamente por el aporte de A. Únicamente por el aporte de A. Y las sombras
funcionan de esta manera. ¿Qué nos tenemos que ir imaginando con este diagrama que hemos visto? Tenemos que ir, pues, visualizando que tenemos una intersección con la esfera y ese punto lo podemos obtener. Que identificar si hay un obstáculo hacia la fuente de luz es generar un rayo matemático del punto de intersección hacia la fuente de luz y detectar si hay una intersección, si hay un objeto en el medio. Dígase, podemos reutilizar el código que ya hemos desarrollado hasta el momento. Es reutilización de código. Eso lo hace muy chido. También acá, veamos el caso de este punto. Este es un punto que está en sombra. Este punto tiene bloqueada la fuente de luz A y también tiene obstáculo hacia la fuente de luz B. A este punto no le llega intensidad luminosa. Entonces quedaría repasando los factores que afectan la intensidad de iluminación, un punto que vimos la clase pasada, se utilizaría únicamente la luz ambiente, porque ninguna de las fuentes de luz puede iluminar ese punto en particular. Entonces, de esta manera es que se mapea. Vamos a ver a continuación cómo es teniendo el punto de intersección del rayo con el objeto, cómo a partir de ahí podemos analizar si hay obstáculos de ese punto de intersección hacia la fuente de luz.